Bienvenidos a ¿De qué se habla? Rebusque o empleo. Dos formas enfrentadas, dos maneras de ejercer nuestra vida laboral, desde la informalidad o desde el empleo formal, con todo lo que esto significa de reconocimiento de los derechos que tenemos todos los trabajadores. Carolina, hoy nos vamos a meter en el bolsillo de los colombianos para entender por qué la plata del trabajo, formal o informal, no nos está rindiendo. En las regiones, por ejemplo, y más aún en las zonas rurales, quien tiene el mandato absoluto sobre el mundo laboral es el empleo informal, esa forma laboral que obliga al trabajador a pensar lo que va a ganar para mañana, por ejemplo, en el día a día. Y por supuesto, cuando llega el mañana, no hay nada y es cuando muchas familias deciden apuntarse al rebusque. Y también, pues Dios proveerá. Dios proveerá, así es, José Fernando. Y bueno, las cámaras de RTVC Noticias se trasladaron a distintas regiones para encontrarse con los compatriotas de la Colombia rural, quienes nos manifestaron su profunda inconformidad con la situación del empleo en sus regiones. En RTVC Noticias asumimos la tarea de profundizar en los temas que más afectan a todos los colombianos y que serán clave en la agenda del nuevo gobierno. Y sin duda, la eficacia y la eficiencia del sistema de seguridad social en las regiones es uno de estos. Hoy aquí en ¿De qué se habla? Les mostraremos la terrible ruta que deben recorrer miles de trabajadores colombianos cuando caminan del rebusque al empleo. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. Y el último dato, el más reciente que arrojó el DANE sobre empleo informal en Colombia es de 44,9% de la masa laboral. Prácticamente la mitad de los trabajadores en nuestro país laboran en el mundo de la informalidad. Y este fenómeno para cualquier nación, por supuesto, es una auténtica catástrofe económica. Un equipo de RTVC habló con los habitantes de las zonas rurales directamente afectados por las políticas de salud que han perdurado en el país por más de 2 décadas. Veamos. Mucha gente sale a vender cositas, unos venden una cosita, otros venden la otra porque no hay más que hacer. Los semáforos. Un campesino gana 150.000 por una semana. Para sobrevivir eso es muy poco. Un campesino en este momento no gana en un día para comprarse 1 kilo de carne. O sea, la gente se la rebusca como sea, pero eso no basta para solucionar el problema económico que hay en el país. Nos dan trabajos donde el pago y la esclavitud es notorio. Y para rematar el sustento, nuestro trabajo, nos lo están regalando porque lo están regalando. Uno levantarse a las 5 de la mañana para salir a las 10 de la noche, matarse físicamente, dejar a un lado a la familia para poder ganar dinero, pues no da ninguna estabilidad emocional. No hay empleo para los profesionales pendientes a que no haya oportunidades y así sea vincularse a los trabajos bananeros, que no son indignos, pero que las personas en estos momentos quieren pasar la página de la bananera a otros escenarios. Hay muchas oportunidades, pero no son para nosotros, son para otros. Como si estuvieran escritas con letra pequeñita, como que no, esta oportunidad es para fulanito, para usted no, pero la ponemos pública. Ese es el gran inconveniente, las oportunidades, tanto para los profesionales como para las personas que no han tenido la oportunidad de estudiar. Nos acompaña en nuestra mesa Francisco Maltés Tello, él es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, economista, magíster en ciencias políticas, especialista además en alta gerencia, dirigente sindical estatal con más de 40 años de experiencia. Doctor Francisco, muchas gracias por estar acá con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor Francisco, lo primero que quiero preguntarle para entender la situación es ¿qué es lo que se ha hecho o qué se ha dejado de hacer para que el empleo informal esté tan elevado y además la tasa de desempleo a mayo, según el DANE, esté en 11%? Esta semana el DANE proporcionó las últimas cifras sobre desempleo e informalidad en Colombia y tenemos que en el campo, en las zonas rurales, la informalidad bordea 2/3 partes de la población, es decir, el 70%. Y en las grandes ciudades la informalidad está en la mitad de la población económicamente activa. Esto tiene varias explicaciones. Uno son los tratados de libre comercio y lo que se denominó la apertura económica, que ha resultado en que importamos más de lo que exportamos.
Hoy, por ejemplo, importamos 12 millones de toneladas de alimentos que se han dejado de producir en los campos colombianos. Eso significa que hay desempleo e informalidad en el campo. Y también los tratados de libre comercio han quebrado empresas insignes de la industria nacional, acabando con empleos formales. Entonces, hoy se requiere, para que esta situación de las cifras que nos dio el DANE este año, para que esto cambie, se requiere un proceso de diálogo, de concertación, de negociación entre el gobierno, los empresarios y la academia, de manera que evidenciemos, precisemos, nos pongamos de acuerdo en qué se ha fallado, qué podemos hacer para que de conjunto todas las fuerzas que están en el mundo del trabajo enfilemos batería hacia unos objetivos generales. Más adelante, Francisco, seguiremos ampliando en este tema, pero quisiera también introducir a nuestra otra invitada que tenemos aquí en la mesa de ¿Qué se habla? Y es Gina García, es abogada con 17 años de experiencia en derecho laboral, pensiones, relaciones laborales y manejo de casos de accidente y enfermedades laborales. Gina, ¿por qué tanto el Estado como la empresa privada han dejado que se incremente de una manera tan alarmante el empleo informal? Bueno, lo que pasa es que hay una brecha muy grande entre el empleo formal y el informal, que es cuando no se tienen las garantías, no se paga la seguridad social. ¿Qué se tiene que hacer? Eliminar y que efectivamente, por ejemplo, los trabajadores del campo tengan acceso a cotizar a una pensión para que eso cambie sus garantías. ¿Cómo se puede hacer eso? Definitivamente ellos tienen que tener la posibilidad de cotizar. ¿Cómo? Pues tienen que sacar sus productos. ¿Cómo? Tienen que tener vías. Segundo, si queremos que el campo definitivamente pueda tener empleo, toca capacitarlos. No podemos generar empleo sin que podamos industrializar de cierto modo el campo. Y la forma es definitivamente la educación. Entonces ahí, en mi concepto, es donde entraría el SENA y tiene que capacitarse a la gente, pero para lo que se necesita en estos momentos. Porque ¿cuál es el problema? Se crea una plaza de trabajo, pero la persona no está capacitada y entonces comienza la brecha a abrirse, las personas sin empleo y el empleo informal a incrementarse. Igual, las mujeres, por ejemplo, en la pandemia y los jóvenes en el campo fuimos los que más sufrimos en sí, porque no tenían la posibilidad de acceder a un empleo que ya no es formal en el campo, y con la pandemia, al no poder sacar los productos, y definitivamente muchas veces la intermediación imposibilitó que las personas sacaran sus productos e incrementó el problema de informalidad. Es que definitivamente en nuestro país pues somos muy buenos para generar materias primas, pero todavía no se ha visto ese tránsito necesario de pasar de la materia prima a darle ese valor agregado para que también empecemos a exportar no solamente materias primas, sino valores agregados. Una compatriota, por ejemplo, doctor Francisco, que trabaja en el sector pesquero, afirmaba lo siguiente, y yo no sé si tenga razón o no, usted me lo dirá: el trabajo informal, para ella al menos, es una forma de esclavitud. Entonces quiero preguntarle, presidente, ¿los sindicatos hasta qué punto pueden controlar que se respeten precisamente los derechos de los trabajadores que residen en las zonas rurales, por ejemplo? El movimiento sindical luchamos por los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras colombianas, independientemente de la profesión, del oficio, y creemos que deben de haber relaciones laborales formales entre trabajadores y empleadores. Ahora, en las zonas marginales, en las zonas que se encuentran por fuera de las grandes ciudades, donde hay poco empleo, donde hay pocas posibilidades de trabajo, quien da trabajo abusa de su posición dominante e impone las condiciones, cuando lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo es que deben de ser pactadas. Entonces, eso sucede cerca de las grandes ciudades, pequeños pueblos donde no hay industria, donde no hay servicios, sino que dependen, por ejemplo, del turismo, como muchos pueblos en este país. El señor que tiene el hotel, el señor que tiene la discoteca, abusan de su posición dominante y dicen algo así como lo siguiente: venga y trabaja hoy por 50.000 pesos y el almuerzo. Y si esa persona no ha trabajado en la última semana, no ha trabajado en el último mes, 50.000 pesos resulta siendo una suma muy importante, aunque visto desde el punto de vista de sus derechos, es una miseria. Entonces hay gente que abusa de su posición dominante, pero no solamente es en esas pequeñas ciudades, sino en las grandes ciudades, en el comercio,
se abusa de los trabajadores. Doctora Gina, yo quisiera quedarme con una parte de lo que dice Francisco también, pero también con algo que dijo usted en la primera intervención y es sobre la capacitación. Usted la traduce en industrialización también en el campo, ¿verdad? En las zonas rurales, pero también se podría decir que es una falta de conocimiento de pronto de algunas poblaciones de los beneficios que se tienen con el empleo formal. Es posible que no conozcan, uno, la normatividad, los derechos que tienen, porque ellos pueden acudir perfectamente a las diferentes entes como el Ministerio de Trabajo, la Justicia Ordinaria Laboral o incluso una acción de tutela donde se le protegería los derechos a las personas. Entonces, es falta de conocimiento. Adicionalmente, la posición que tienen ellos, porque su ingreso per cápita es muy bajo. Entonces, tienen acceso a, muchas veces no tienen comunicaciones y eso les impide definitivamente llegar a un empleo formal. Tenemos otro problema, también es la violencia que hay en muchos sectores, entonces yo no puedo salir de mi sector rural porque aquí está un grupo al margen de la ley y eso creo que también está afectando mucho el aumento del empleo informal. Miren, como les comentábamos al principio, aquí en De Qué se habla, pues escuchamos precisamente las voces de los colombianos, especialmente los de las regiones. Por eso queremos invitarlos a que escuchemos esto que nos dijeron. A la orden, mi reina, que buscaba pronto y compromiso, mami, barato, a la orden. A veces se pone muy duro. ¿Qué buscaba, mami? Porque para casa tranquila, mi amor. A veces siente uno que no es capaz, porque del día a día es muy difícil. Puedes cogerlos, mami, de 3 en 10 los puedes coger. Listo, mi amor. Cualquier cosa siempre me hago acá, mami. Es muy difícil, ¿por qué? Porque a veces hay ventas, a veces no las hay. Cúcuta es una ciudad que vive solamente del comercio, vendedores ambulantes. No tiene más entradas. Las empresas están cerrando. Mucha gente está quedando sin trabajo. Para nosotros no es el concepto de empleo de tener cantidades de cosas, sino como mantener equilibradamente con la naturaleza. Pero tampoco nosotros no vivimos, o sea, por vivir, o sea, no solamente creemos que de estar en la naturaleza ya tenemos todo, sino tenemos que trabajar. Si yo hago una casa, tengo que bautizarlo. Si yo quiero socolar, quiero sembrar, yo tengo que hacerles unos trabajos, hacerles pagamentos. Tengo que darle agradecimiento a la naturaleza, a la luna, al sol, a las estrellas. Ese es mi empleo, porque de ese me mantengo. De ese conocimiento yo trabajo, de eso como, de la naturaleza, de estar bien. En este momento nosotros acá en el Raudal del Guayabero somos una comunidad que llevamos 5 años trabajando duramente. Las visitas que tenemos a nivel nacional y mundial de los turistas que nos llegan de muchas partes del país nos está dando, digamos, una entrada lícita a nuestras familias donde nosotros podemos ya subsistir, podemos, digamos, vivir tranquilos. Estamos manejando también lo que son las guianzas, ¿sí? Personas que son vaquianos en las guianzas y pues tienen las personas la seguridad de que están con personas que a pesar de que todo lo hicimos a pulso, con la experiencia de la vida y ahorita pues con apoyos de las entidades como Cultura y Turismo, Gobernación y Alcaldías, otras entidades como ONGs que nos han apoyado, nos han dado proyectos y hemos sacado cosas adelante con ellos. Cuando calienta más el sol o más a mitad de año, entonces tienen muchos más colores. El Chocó no es pobre, el Chocó es empobrecido, la verdad. Aquí se vive prácticamente la informalidad. Las personas que tienen, no empresas, sino que microempresas, por decirlo así, son personas externas que no puedo negar que ellos emplean gente del territorio. Y en el Chocó nunca he tenido como que esa visión de generar empleo, esa visión empresarial. Quizás la gente no monta empresas por el miedo a ser extorsionado por los actores armados que hay dentro del departamento, la gente de a pie, del día a día, que la verdad lucha solamente por trabajar por un mínimo diario, la extorsionan. ¿Qué va a pasar con esas grandes empresas cuando llegan aquí? Eso es un factor que de una u otra manera evita que se formen empresas dentro del territorio. Bien, Francisco, mire, lo asombra a uno, por ejemplo, la afirmación de la ciudadana de Cúcuta, una ciudad, digamos, que tiene una importancia agrícola, industrial, ganadera y de frontera. Según ella, vive gracias al empleo informal. ¿Qué se debe hacer para detener la destrucción del empleo convencional y frenar tal vez el incremento de este empleo informal?
El tema de las ciudades fronterizas debe tener otra mirada dentro del marco del empleo en Colombia. Ciudades como Cúcuta enfrenta un grave problema que tiene que ver con la migración. La crisis que se está viviendo en Venezuela ha hecho que un número importante de venezolanos se desplacen hacia Colombia, a las ciudades y pueblos fronterizos, aumentando el desempleo y llevándolos al mundo del rebusque. Adicionalmente, en estas ciudades fronterizas no tenemos industria. Las fuentes de trabajo son el sector público, el sector financiero, una que otra empresa de gaseosas, una que otra empresa láctea, y entonces a todos les toca en el rebusque. Obedece a ese tema de la falta de industria, en algunos casos agroindustria, y en segunda instancia que Colombia nunca ha tenido una política de fronteras para medir el impacto de la migración y no tanto medirlo, sino dar solución a los flujos migratorios que son previsibles. Frente a una crisis en un país vecino, es indudable que van a salir. Nunca se previó cuando el presidente Duque dijo, vengan todos aquí que yo les arreglo el problema, que se iban a venir 3 millones de venezolanos, sin duda que han agravado los problemas sociales y laborales que hay en Colombia. Doctora Gina, ¿se puede afirmar que cuanto mayor es la cifra o aumente el empleo informal, por decirlo así, mayor es la pobreza en una región o en una zona rural, o se podría hablar más bien del desempleo como tal? Yo creo que sí está directamente proporcional, porque en la medida que las personas no tengan capacidad para comprar, no tengan la seguridad social, no vayan a tener derecho a una pensión o a una caja de compensación, definitivamente la afectación para estas personas es mucha. Mientras no se haya una industrialización o no haya capacidad económica o créditos para esas personas que ellos mismos puedan definitivamente trabajar o puedan hacer empresa, no es posible y va a seguir la informalidad, porque ese rebusque que hablábamos en Cúcuta es eso, la gente vive del día a día, del dulce que vende, pero si la persona se le da esa capacidad económica a través, por ejemplo, de un crédito, pues definitivamente en muchas ocasiones se van a crear nuevas empresas, porque el problema migratorio, como lo hablábamos, no solamente lo estábamos viviendo en Cúcuta, en estos momentos lo estamos viviendo en todo el país. Entonces, en la medida en que la persona tenga capacidad, un ingreso per cápita más alto y capacidad para definitivamente dedicarse, ya sea a crear industria, o si yo estoy trabajando en una empresa que definitivamente tenga seguridad social, en ese momento cambiará. Esa es la brecha más importante. Tenemos que hacer que todos tengamos seguridad social, pensiones, que tengamos una ARL en cambio de un accidente de trabajo, de una enfermedad laboral. En ese momento la pobreza disminuiría definitivamente y el desempleo. Nosotros hacemos por ahora una pequeña pausa y ya regresamos con más en ¿De qué se habla? Y regresamos a ¿De qué se habla? Y Francisco, con una cifra del 44.9% de empleo informal en Colombia, con un Estado que no puede recaudar un solo peso de esa masa laboral, ¿qué futuro le espera a esta nación? A esta nación, por supuesto, que está en una situación muy complicada, muy difícil, que venía dándose desde antes de la pandemia. Y lo que ha hecho la pandemia es agravar la situación. Creo que dentro de un mes va a comenzar a producirse cambios en Colombia que tienen que ver con el mundo del trabajo y, por supuesto, con todos los renglones de las actividades de la producción, del comercio, de la educación. Se van a comenzar a producir cambios que van a mejorar en el mediano plazo y en el corto la calidad de vida de los colombianos y las colombianas. Parte de esa estrategia hemos escuchado en el nuevo gobierno, doctora Gina, y es la renta básica para ayudar a sacar a cientos de colombianos de la pobreza. Pero también hemos escuchado, coloquialmente lo dicen, que es mejor enseñarle a pescar a las personas
y no darles el pescado completo, a veces hasta frito y listo para comer. Entonces, ¿qué hacer para que estas personas que comienzan a recibir esta renta básica, y si me permite también, doctor Francisco, quisiera escuchar su perspectiva sobre esto, qué hacer para que estas personas no queden ahí en esta renta básica y ese no sea su futuro, siempre viviendo de esa renta, sino que aspiren a mayores cosas y mejores condiciones? Bueno, en mi concepto definitivamente la educación aquí va a jugar un papel muy importante y esa renta básica debe ser temporal y supeditarla a que definitivamente la gente estudie, se capacite para que pueda hacer industria, y fundamental, que en el momento que la gente lo pueda hacer, esté afiliada al sistema de seguridad social. Es decir, que esa renta básica y esa salud subsidiada o esas pensiones subsidiadas no se queden de por vida, sino que sea algo temporal y que el Estado mismo obligue a la persona a ingresar al sistema de seguridad social para que coticen ellos mismos y no se quede en una simple renta básica. Es decir, que esa ayuda, que ese ingreso per cápita que se va a aumentar al tener la renta básica le permita a la gente definitivamente comprar, pero capacitarse para que pueda acceder a un empleo o crear empresa. Además, no solamente comprar, sino también, como usted lo dice, importantísimo que puedan capacitarse. ¿Cómo lograr, doctor Francisco, que estas personas que van a recibir esta renta básica realmente tengan alternativas de comenzar a ser empleadas también y recibir otro dinero y que no se queden recibiendo siempre esa renta básica? La renta básica hace parte de una serie de medidas de choque que se deben implementar en los primeros días del próximo gobierno. Todos los analistas coinciden en que el segundo semestre puede haber un proceso de recesión y de inflación, que es el peor de los mundos, lo que llamamos en economía stagflation. Y para enfrentar esta situación se requiere un plan de choque, que es lo que ha planteado el compañero presidente Petro, que debe iniciar con un proceso de renta básica para aquellas personas mayores de 65 años que no tengan posibilidades de pensionarse. Una renta básica posiblemente de 500.000 pesos para cerca de 3.500.000 personas. Esto va a implicar que mejora la capacidad de compra de estas personas, que disminuye la pobreza, porque es posible que estén en el rango de los 21 millones de pobres, y al tener más capacidad de ingreso van a comprar más y las empresas van a tener que producir más, y si necesitan producir más van a generar puestos de trabajo y se forma un círculo virtuoso en economía. Pero eso es una de las tantas partes de un plan de choque que sin duda creo que va a implementar el nuevo presidente de la República. Doctora Gina, por ejemplo, en el turismo uno ve que son muchísimos los empleados informales, uno los ve por ejemplo en la costa con las carpas, las cocas, la de los masajes. ¿Qué tan, no sé si se hablaría de una utopía poder formalizar en un todo ese tipo de servicios para generar ese tipo de beneficios como los que usted mencionaba en la anterior intervención? Claro, es que es fundamental la organización y el turismo específicamente lo puede hacer y va a minimizar muchos riesgos, como ya lo había mencionado, accidentes de trabajo, enfermedades laborales. Definitivamente las empresas de turismo deben organizarle y brindarle a las personas esa seguridad social. Claro que con organización se puede y es la única forma que la persona tenga garantías y bienestar, porque lo que queremos en estos momentos, no solamente para el turismo, sino para todos los sectores, es el bienestar general de la población, que eso es lo que esperamos del nuevo gobierno, que tengamos bienestar. De hecho, Gina y Francisco, todos los gobiernos pues llegan con una propuesta y una fórmula prometiendo mejorar las condiciones de toda la ciudadanía. ¿Qué diferencia tiene la propuesta o la fórmula de este nuevo gobierno en el tema de empleabilidad para generar realmente empleo? ¿Usted qué cree que realmente va a sacar y va a salir muchas personas de la pobreza y además muchas personas se van a poder emplear? ¿Cuál es la fórmula? Los anteriores gobiernos que han estado en Colombia desde los años 90 nos han dicho que van a mejorar las condiciones del trabajo, que nos van a aumentar los ingresos, que va a mejorar la calidad de vida. Pero han puesto en marcha medidas que van en contravía de esas promesas. Es decir, le han faltado a la verdad y han engañado a los votantes. Con el gobierno del compañero Petro, sin duda, va a haber un proceso de negociación, de concertación y de acuerdos entre trabajadores, empresarios y la academia, de manera que podamos construir una política de empleo que el presidente Duque se negó a concertar durante los 4 años pasados.
hay una diferencia sustancial y es que es el diálogo y la negociación el mecanismo de resolución de los conflictos laborales, cosa que no quiso el anterior gobierno. Entonces, si hay un compromiso de empresarios, trabajadores con el apoyo de la academia, sin duda que las cosas comienzan a cambiar. Pero ¿cómo el diálogo se traduce en empleo? Eso quisiera verlo un poquito más a fondo para entender cómo el diálogo entre las partes pues genera empleabilidad. Son muchas variables que tiene que tener este componente de lo que podemos llamar el pacto por el trabajo. Y es que Colombia requiere un proceso de reindustrialización. Y para empezar un proceso de reindustrialización necesitamos la metalmecánica básica y la siderúrgica. Primer paso, fortalecer a Acerías Paz de Río. Acaban de decir esta semana que la construcción se van a disparar los precios porque importamos el hierro. ¿Y por qué importamos hierro si tenemos aquí a Acerías Paz de Río a 2 horas de Bogotá? Entonces, es un conjunto de políticas que se deben de construir de común acuerdo. Una es esa. 2, necesitamos que nuestras exportaciones tengan valor agregado. No es posible que Colombia exporte café en grano e importe café procesado, porque no se procesa todo en Colombia. Chocolate, la mayoría de las exportaciones de chocolate nos las devuelven en chocolatinas, no se le pone valor agregado. Entonces debe ser un pacto por el trabajo, la producción y la industrialización, la que se haga entre trabajadores, empresarios, con el apoyo de la academia en un nuevo proceso de diálogo y negociación en Colombia. Pues sin duda estamos en un proceso de incertidumbre, en un proceso de transición de gobierno y tenemos la esperanza de que nos vaya a todos bien. Compatriotas, por ejemplo, del Guaviare, nos hablan de proyectos sostenibles como por ejemplo los relacionados con el turismo, con la industria del turismo, la cual es considerada precisamente una de las futuras locomotoras económicas de nuestro país. Pues somos un país diverso culturalmente, con una gran población rural. Por eso se debe hacer una fuerte inversión en las zonas rurales para patrocinar el mayor número de proyectos de emprendimiento que permitan a todos esos hombres y mujeres pertenecer al mundo laboral formal y así poder construir sus ilusiones de un futuro sobre bases económicas firmes. Doctor Francisco, doctora Gina, muchas gracias por acompañarnos en De Qué Se Habla. Gracias a ustedes. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Se quedan obviamente muchos temas por tratar, pero el tiempo es corto. Esperamos haberles servido y que ustedes logren entender qué es lo que está pasando. Recuerden, el próximo capítulo seguiremos escuchando las voces de nuestros compatriotas en diferentes regiones de nuestro país y hablaremos, por ejemplo, de un tema muy delicado y polémico. Próximamente en Colombia se hablará de seguridad. Buenas noches. Que ojalá pudiera cesar la violencia, que tengamos una justicia, una mejor equidad y que se respetan las regiones. Que podamos vivir con amor y llegamos y cuando llegan ellos llevan una buena imagen y cosas buenas de la isla y no lo malo, sino lo bueno. Eso es lo que nosotros queremos en Colombia. Una Colombia con más oportunidades, con más metas y un mejor futuro para todos los jóvenes. No necesitamos uniformar más soldados ni policías, sino uniformar estudiantes, uniformar investigadores y crear muchas fuentes de empleo. Entonces yo creo que debemos uniformar muchos obreros para poder que crezcan las economías, minimizar al máximo la guerra, que es lo que nos está acabando. Porque es un trabajo en conjunto, ¿sí? Si no se trabaja en conjunto, no se logra nada y no se avanza. El Quindío es muy hermoso y tenemos la oportunidad de atender a todo el mundo muy bien. Yo para el departamento del Quindío quiero primero que sea un departamento de paz, que aquí hayan las instituciones educativas, le den posibilidad a todo el que quiera estudiar, que la salud sea 1A, que la educación sea 1A, que los campesinos tengamos toda la oportunidad de tener todas estas cosas.